Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y le damos la bienvenida a esta charla, a esta actividad de capacitación sobre la comunicación en juicio, que ha sido organizada desde el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental en San Nicolás, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Nicolás, el Colegio de Abogados de San Nicolás también, el Ateneo Bonaerense de Estudios Procesales, y cuenta también con el auspicio de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Están con nosotros acá presentes la doctora Amalia Fernández Balvis, coordinadora del Ateneo Bonaerense de Estudios Procesales, el doctor Fernando Engelmayer, presidente del Consejo del Instituto de Estudios Judiciales en San Nicolás, la doctora María Eugenia Sormani, presidente del Colegio de Magistrados del Departamento Judicial de San Nicolás, y el expositor que nos acompaña generosamente esta tarde, el doctor Amos Grajales. Así que a continuación toma la palabra la doctora Amalia Fernández Balvis. Bueno, buenas tardes a todos. Después de la gentil conferencia que nos va a dar el doctor Amos Grajales en la tarde de hoy, estará abierto unos minutos la posibilidad de hacer preguntas, de algún comentario, de hacer esto un poco más interactivo. Voy a leer brevemente el currículum del doctor Amos Grajales. El doctor Amos Grajales es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, máster en Gestión de Negocios por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina, abogado por la Universidad Nacional de La Plata, director de la Diplomatura en Litigio y Argumentación Jurídica de la Universidad de San Isidro, Argentina, y de la Universidad Americana de Paraguay, profesor de Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de San Andrés, Argentina, profesor adjunto ordinario en la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor titular de Filosofía del Derecho de la UNOVA, profesor de la Maestría en Magistratura de la UBA, en la materia Argumentación Jurídica y Ejercicio de la Magistratura. Profesor del doctorado en Ciencias Jurídicas y de la Maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de La Plata. Profesor de la Maestría en Argumentación Jurídica de la Universidad de León, España. Codirector del Seminario Iberoamericano de Derecho de las Universidades de León y Salamanca, España y San Isidro, Argentina. Autor de varias obras sobre argumentación jurídica editadas por Astrea y Marcial Pons. En el ejercicio dentro del Poder Judicial es actualmente abogado relator de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, secretario de la Comisión de Género e Igualdad de la Suprema Corte de Justicia y durante 18 años fue abogado relator del ministro Eduardo Néstor de Lázari en la Suprema Corte de Buenos Aires. Lo dejamos al doctor Grajales, el uso de la palabra. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Amalia. Muchísimas gracias a los colegas que están presentes aquí en San Nicolás, que me han recibido también. Muchísimas gracias a varios de los amigos y amigas que están del otro lado de la computadora. Hago palabra en Silvia Celso, que es una gran amiga y que está por allí, y en la imagen de ella saludo a todos y a todas las que están por allí. Primero, algunas palabras. Vamos a ser relativamente breves en la charla. Vamos a compartir un PowerPoint y algún video para compartir las ideas que tengo, o principalmente más que las ideas, las dudas que tengo sobre la comunicación y el derecho. Y después alguna referencia de por qué Amalia tan gentilmente leyó mi currículum, y mi último punto en el currículum es que orgullosamente he compartido el Poder Judicial con el doctor Eduardo Néstor de Lázari, que no está con nosotros, y me he puesto como homenaje a él cada vez que yo hable en una charla a partir de aquí hasta que no me den las palabras, traerlo con nosotros, porque realmente ha sido una gran pérdida para el derecho, para el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, para el derecho en la República Argentina, y principalmente una pérdida de garantía de justicia para todos los que sufren vulnerabilidad o están en una situación injusta en esta sociedad. Así que siempre mi homenaje a Eduardo, que seguramente debe estar criticándome desde algún lado.
El tema de hoy yo hablaba con Amalia, que gentilmente me invitó. Esta es una charla que se vino demorando por la pandemia, pero que luego, por testarudez de ella y mía, digamos, logramos llevarla adelante. Y mi idea era hablar de la comunicación en el derecho, y dentro de la comunicación en el derecho, la comunicación oral en el derecho, y dentro de la comunicación oral en el derecho, esto con nuestro trabajo en materia de juicios. Pero el título quedó maravilloso, ¿no? Creo que está por allí, listo, vamos a destaparlo por ahí. La comunicación en juicio, que me dio una sensación como de juego. El título, ¿no? Un juego al que nos invita el título, si es que nosotros ponemos en el banquillo de los acusados a la comunicación. Y creo que tenemos bastante como para poner en el banquillo de acusados, no tanto a la comunicación, sino a los que son responsables por la comunicación en el derecho. Tendríamos que poner en el banquillo de los acusados a unos cuantos y a unas cuantas, en el sentido de que todos somos más o menos responsables de la no comunicación en el derecho. Digamos, nosotros vivimos un mundo del derecho que está separado de la sociedad, por lo menos en mi barrio, no sé si aquí en San Nicolás, no sé si en otros lugares donde nos están escuchando, pero yo veo cierta insatisfacción en la sociedad respecto a lo que nosotros hacemos en el sistema judicial. Y gran parte de eso es no porque lo hagamos mal en el sentido de subsumir normas, subsumir hechos en normas o el trabajo dogmático que hagamos, sino que tenemos una gran responsabilidad en que no comunicamos bien lo que hacemos, no transmitimos bien nuestras ideas y la sociedad termina no entendiéndonos. Si esto sucediera en el siglo comienzo del siglo XIX, fines del siglo XVIII, no existiría mayor problema, porque fundamentalmente el tercero imparcial, que era el juez o jueza, en ese momento eran todos jueces, el trabajo de él no era comunicar. El trabajo de él era dictar sentencias, resolver conflictos, aplicando normas jurídicas. Y para esto él era indicado con un código, con un conjunto de normas jurídicas a las cuales se tenía que sujetar, identificar premisas fácticas o situaciones fácticas conflictivas que tenía que subsumir en normas jurídicas y extraer una conclusión. Y eso, describirlo en un papel a través de palabras. Es decir, que nuestra tarea como sentencia era una tarea puramente descriptiva, no comunicacional, y menos aún argumentativa. Lo que sucede es que la legitimación de ese sistema estaba depositada en otro lugar al que hoy en día se pone en tela de juicio. Hoy en día estamos interpelados por una sociedad que la legitimación del sistema no resulta suficiente. Es decir, a la sociedad no le resulta suficiente legitimar a todos los jueces y a las juezas que tiene solamente en que un gobernador o gobernadora le ha dado un diploma en un momento determinado después de un periodo de tortura al que se somete a ese candidato a juez hasta ser juez, suficientemente extenso como para que sufra entre 1, 2, 3 o 4 o 5 años. Se le da el diploma como reconocimiento a esa tortura por la que ha pasado, y se supone que ese diploma colgado en una pared y la posibilidad de hacer uso de esas capacidades o esas competencias que tiene como juez son suficiente elemento de legitimación frente a la sociedad. Bueno, así nos va. Es decir, la sociedad hoy en día vemos que nos reclama otro tipo de legitimación. Y una de las cosas fundamentales que nos reclama es entendernos. Nadie encuentra legítimo a otro al cual no le entiende. Y nosotros, no solamente como conjunto, no solamente desarrollamos una práctica comunicacional críptica y cerrada, sino que nos ufanamos de ello. Es decir, que hasta justificamos esa idea de que como lo nuestro es muy complejo de hacer, es física cuántica prácticamente,
eso es merecedor de un lenguaje o de una forma de expresarse que claramente nos aísla de esa sociedad. La tormenta perfecta. Es decir, esto genera la tormenta perfecta porque tenemos una sociedad a la que pretendemos solucionarle los conflictos, pero esa sociedad a la que pretendemos solucionarle los conflictos directamente no nos entiende. Imagínense que si no nos entienden, poco podremos hacer por convencerlos. Nadie puede convencer a aquel que no entiende. Es decir, si yo no lo entiendo, menos aún puedo convencerme de lo que me dice. Bueno, mi idea es algunos aportes, algunos tips para desarmar esta bomba de tiempo. ¿Por qué digo esta bomba de tiempo? Porque esa distorsión o esa separación entre sociedad y sistema judicial cada vez se hace más grande, cada vez la brecha es más profunda, cada vez pareciera ser más insolucionable, si me permiten el término. Y nosotros sabemos perfectamente cómo hacen las sociedades para solucionar sus conflictos cuando no hay un tercero imparcial. Es decir, que la sociedad de la civilización humana ha solucionado sus conflictos, no ha nacido con jueces y juezas. Las sociedades han nacido, es decir, la gran mayoría del tiempo de las civilizaciones humanas ha sido sin jueces y juezas. Y esas sociedades han solucionado sus conflictos. Es facilísimo como lo solucionaba. El que tiene más poder mata al que tiene menos poder, se termina el conflicto. Facilísimo. El pueblo que tiene el poder tiene otro pueblo al lado que lo ofende, aniquila al pueblo que lo ofendió, se terminó el conflicto. Luego hacemos una serie de desarrollos para cómo solucionar el conflicto, nos damos cuenta que pueden servir económicamente los del pueblo de al lado, en vez de matarlos a todos, los hago esclavos y también se soluciona el conflicto. Y después decidimos los conflictos interpersonales con las hordas o con la masificación en la plaza pública, con el abucheo. El bu y el hurra determinan la vida y la muerte del que supuestamente ofendió. El conflicto se soluciona rápidamente. Ahí tienen un sistema muy eficaz de solución de conflictos, muy rápido. Bueno, pero con consecuencias para nuestro criterio de justicia bastante cuestionables. ¿Qué hizo el sistema? ¿Qué hizo el medioevo principalmente? Quitó el conflicto de las plazas, la solución del conflicto de las plazas, y lo llevó a un tercero imparcial. Y una cosa maravillosa que nos olvidamos es que... perdón. Una cosa que nos olvidamos es que lo hizo lento. Es decir, el mismo que lo llevó a un tercero imparcial, a propósito, ex profeso, lo hizo lento. ¿Para qué? Precisamente para separar, me están llamando del mismo Teams, es buenísimo esto. Ahí está, listo. No sos vos, Camilo, ¿no? Lo hizo lento, a propósito. Lo hizo lento y lo hizo formal. El proceso tendió a hacerlo formal, en pasos muy estructurados y de un modo mucho más lento. Etapas procesales, la etapa postulatoria, la etapa probatoria, la etapa decisoria, llevaban a salir de la pulsión de los humores sociales del momento, y entonces yo te saco de la horda enardecida y te pongo en un proceso con un tercero imparcial técnico que con lentitud va a evaluar para que no te corte la cabeza en corto plazo. Bueno, eso está fenómeno cuando uno está en el medioevo, también es bastante asumible cuando está en el siglo XVIII y en el siglo XIX, hasta les diría, pero cuando entramos en la mitad del siglo XX en adelante, esas sociedades se han ido tecnificando, educando, profundizando en sus conocimientos y ya no administramos el conflicto para iletrados, para personas analfabetas, para personas que no tienen esa comunicación o no pueden acceder, aunque quisieran, a la comunicación del juez. Era lógico que el juez dijera, bueno, yo no me voy a gastar el tiempo en tratar de que entiendan porque no entienden los demás, decían en el medioevo. Por lo tanto, yo voy a hacer técnicamente lo que corresponda.
Ahora esa sociedad cambió. El problema es que hay que explicárselo a los que hacen nuestras facultades. Ese es el gran problema. Es decir, a los que hacen nuestras escuelas de derecho, que siguen enseñando el derecho como si estuviésemos en el medioevo, a lo sumo las más modernas, como en el siglo XIX. Luego nos desgarramos las vestiduras de que salgan los profesionales que salen y salgan los jueces y las juezas que salen de esas facultades, repitiendo una estructura del derecho que es propia del medioevo y a lo sumo del siglo XIX. Y luego nos desgarramos la vestidura y dice, no nos entiende la sociedad con todo el sacrificio que hacemos nosotros. Claro que no te entiende. Si le hablas en sánscrito, le hablas supuestamente a otros colegas tuyos que supuestamente te entienden, pero que tampoco te entienden, hacen que te entienden, pero no te entienden, generamos una dicotomía, una separación tal entre esa sociedad a la que le resuelve conflictos y que quiere saber de qué se trata. Hoy en día quieren saber y tienen, lo peor de todo esto, es que tienen el derecho a saber de qué se trata y cómo le solucionan ese conflicto. Bueno, ¿y qué hago yo, sistema, para reconvertir esa idea comunicacional frente a esa sociedad que me reclama entenderme? La propuesta que tengo, primero, sin pasar, por supuesto, por terapia, que es carísima, es reconocer la existencia del otro. Es decir, el otro, en el concepto del derecho, tiene que estar presente. Es decir, yo hago cosas para otros, no para mí. Principalmente hago discursos para otros. Principalmente discursos. Cuando yo hago un discurso, lo hago para otro, no para mí. Por lo tanto, nunca jamás, a partir de esta maravillosa clase que estoy dando, bueno, si no me halago yo, no me halaga nadie, voy a hacer un discurso y me voy a decir a mí mismo qué bien que me quedó. Bien, ¿eh? Qué lindo, mirá lo que pongo acá, qué bueno que quedó esto. Con esto lo maté. Bueno, eso es una cosa bastante patológica desde el punto de vista psicológico. Un psicólogo te diría, mire, su discurso ¿para quién está hecho? ¿Para usted o para el otro? Bueno, para el otro. Bueno, entonces usted tiene que pensar cómo le quedaría para el otro, no para usted. Le tiene que quedar bien al otro, lo tiene que convencer al otro. Y eso es un despojo de un egocentrismo comunicacional muy importante. Pero tenemos que salir de esa idea del soliloquio, de hablarnos a nosotros mismos, que es el soliloquio, es peor que un monólogo el soliloquio, y tenemos que partir hacia el diálogo. Ahora, cuando parto hacia el diálogo, parto hacia una posicional en el discurso completamente diferente, porque tengo que poner a un par a hablar. Yo dialogo con gente que está a un mismo nivel, o con posibilidad de convencer al otro y de que el otro me convenza a mí. Cuando yo hago soliloquios, el otro ni existe, me hablo a mí mismo. Cuando hago monólogos, existo solo yo y el público o el auditorio del que vamos a ver solamente es un receptor de mi discurso, pero no participa activamente, no me compenetro en compartir espíritus, lo que dice Perelman, el contacto de espíritus. No logro un contacto de espíritu mutuo porque mi discurso solamente está para informarle al otro. Es decir, que no deberíamos hacer discursos para nosotros mismos, y si están hechos para nosotros mismos son pésimos discursos, por lo menos para convencer, porque lógicamente no convencemos a nadie, porque al único que podrían convencer es a uno mismo y uno ya está convencido de lo que escribe, en principio. Luego tampoco deberíamos hacer monólogos, porque no somos presentadores de un noticiero de la televisión, sino que somos personas que solucionamos conflictos, pero con la pieza clave de que la única forma de solucionar el conflicto es que el otro al que le soluciona el conflicto me entienda, porque si no tiende a repetir el conflicto. Puedo solucionarle el litigio que me trajo, procesalmente hábil, pero no soluciona el conflicto.
porque para solucionar el conflicto, claramente el que despliega la conducta conflictiva tiene que entender que esa conducta no debe ser repetida, también debe estar convencido de que lo que le propongo como tesis para solucionar el conflicto es la mejor tesis que yo puedo proponerle, y entonces tenemos un problema. Eso a nivel general, todavía no llegamos al juicio, a nuestra tarea comunicacional adentro del juicio, que vamos a ver cómo se da. Pero es fundamental estos niveles. Primero, comunicar, preocuparnos por comunicar, para luego, ¿para qué? Para preocuparnos en que los demás nos entiendan. Y una segunda preocupación es argumentar para lograr convencer. Como ahí leyó Amalia en el curso, dice, bueno, pero usted, Grajales, es supuestamente especialista en argumentación jurídica. Bueno, no puedo ni llegar a la argumentación jurídica si no me convenzo. Ay, querido Marcelo, ¿estás ahí? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Pensé que ibas a estar por acá, pero me dijeron que no, dice, no, porque tienen miedo de juntarse con Grajales. Lo vi a Marcelo Lessing, que está acá. Entonces, ¿por qué me preocupo tanto? ¿Por la comunicación? Bueno, porque si usted no se preocupa por la comunicación y que los demás lo entiendan, jamás se va a poder preocupar por convencer. Convencer es, argumentar principalmente para convencer es darle buenas razones a otro para que ese otro acepte una tesis que yo propongo, la que sea, no importa. En el caso del derecho y en el caso de la justicia, propongo tesis para solucionar conflictos. Yo veo un conflicto, identifico un conflicto, propongo una tesis, la mejor que creo yo, y doy una serie de buenas razones para sostener la tesis. Bueno, ¿para qué esas buenas razones? Para convencerlo. ¿Qué es convencer? Bueno, para que el otro acepte libre e igualitariamente que mi tesis es la mejor. Para eso nos pagan a todos. A nosotros nos pagan para solucionar conflictos y para darle buenas razones a esos que le solucionamos conflictos y a la comunidad jurídica en general, buenas razones para que todos esos acepten que la tesis que yo le propongo es la mejor de todas. Y ahí voy a decirle algo terrible a los jueces y a las juezas, es que para decir que una tesis es mejor que las demás, tengo una pésima noticia. Tienen que hablar de las otras tesis. Es decir, de las que descartaron, no de la que elegí. Porque si no, nunca puedo decir que una es mejor que otra. ¿Cómo digo que la torta de chocolate de mi abuela era mejor que la de mi tía? Bueno, dando características de la torta de chocolate de mi abuela y de la torta de chocolate de mi tía, para ver si ustedes logran convencerse de que la de mi abuela es mejor que la de mi tía. Ahora, si yo solo hablo de la de mi abuela, ¿cómo pueden ustedes convencerse que es mejor que la de mi tía? Imposible. Eso, que me lo entiende un pibe de 6 años en el barrio, es bastante difícil de entender para el sistema judicial, donde nosotros seguimos teniendo la estructura donde, ¿qué hacemos nosotros? Identificamos la situación fáctica, proponemos una tesis para solucionar la situación fáctica, que es una tesis normativa en general o sostenida por una norma, y doy razones de elegir esa tesis. Ahora, de las demás tesis descartadas, no digo nada. Menos si me las traen las partes. No vaya a ser cuestión que tenga que admitir que coincido con una de las partes. Que eso no es romper la igualdad o la independencia judicial, coincidir con una de las partes. Es más, es una muestra de humanidad bastante interesante desde el punto de vista comunicacional. Por ejemplo, una de las partes me trajo mejores razones que la otra para sostener la tesis de ella y no la de la otra, y digo que me inclino por la de una de las partes porque sus razones son mejores que la de la otra. Eso hasta te humaniza, te haces un ser humano bastante interesante, porque te da razonabilidad. Es decir, te quita el rol de deidad y te quita el rol de humanidad, un elemento fundamental para legitimarte en estas sociedades democráticas. Porque mientras sigan creyendo que somos dioses y no somos seres humanos que cumplen una función determinada, que es la de solucionar conflictos, cada vez la distancia
es más larga. Yo sé que creamos nuestras deidades a imagen y semejanza nuestra. Bueno, o al revés, es lo mismo. Pero siempre la pensamos diferente a la deidad a nosotros mismos, y como vos lo identificás como un otro al juez cerca de la deidad, y eso lo separa de vos, que sos un ser humano, la distancia entre el juez y la sociedad cada vez se hace más grande. Encima esa deidad no la entendés porque habla en sánscrito, en latín antiguo, presumiendo una erudición como base de la decisión judicial, cuando la erudición tiene que estar por fuera de la decisión judicial. La erudición es propia de los eruditos, déjensela no sé, a un monje o a alguien que se dedica al estudio pormenorizado de alguna cuestión del universo. Los jueces no tienen que ser eruditos, tienen que ser técnicos para solucionar conflictos. Ahí de paso la propaganda de que en esta posición que uno asume nos tiene muy sin cuidado si el derecho es una ciencia o no. Eso es una preocupación de los físicos matemáticos, de los biólogos, pero nuestra no tendría que ser una... Nosotros somos técnicos que solucionamos, nosotros no, porque no soy juez, pero somos técnicos que solucionamos conflictos. Y el derecho es una tecnopraxis para solucionar conflictos. Nada más que eso, y muy orgullosamente. Sí, luego habrá claramente todo un ámbito científico de hermenéutica, de dogmática, de profundización de institutos jurídicos, de la naturaleza jurídica de la hipoteca, que debe ser una cosa muy interesante para estudiosos, no sé, para catedráticos, pero para el que resuelve conflictos debería ser una cosa tangencial. Porque para resolver conflictos, vuelvo a decir, además de aplicar normas jurídicas, subsumir hechos en derecho con el famoso silogismo judicial, yo necesito comunicar bien. Bueno, ahora sí, después de media hora voy a empezar la clase, o la charla. Preparé un PowerPoint que deberían estar compartiendo. Ustedes están viendo el PowerPoint cuando estoy hablando, ¿no? En el mismo tiempo. No me ven a mí solamente, sino me ven a mí el PowerPoint. Vemos las dos PowerPoint y tenemos a vos también. Bien, perfecto. Ahora déjame ver el PowerPoint este. Ahí lo ven a pantalla, ahí lo ven, ¿no? Estamos viendo, bien. Sí. Perfecto. Bueno, ahí hay una estructura de la comunicación un poquito más moderna que ese vejestorio de la comunicación de emisor, receptor, comunicación, código, canal y nada más. Esta es una visión de la comunicación, pónganle de la década del 70, del siglo XX, que ya es más aproximada a lo que nosotros vemos como comunicación. Todo practicante del derecho, juez, abogado, abogada, fiscal, defensor, defensora, etc., es un emisor de un mensaje hacia otros, después vamos a definir quiénes son esos otros, pero al mismo tiempo hay que asumir que es un receptor de mensajes. Es decir, nadie es únicamente un emisor, sino que al mismo tiempo siempre recibe el mensaje. El mensaje es compartido a través de un código común, ¿sí? Un código común que supuestamente es la forma de codificar el mensaje en símbolos para que le lleguen esos símbolos al receptor y que a través de dos reglas básicas de los lenguajes, que son la libertad de estipulación en el uso de las palabras y la regla del uso común, es decir, que todos nos ponemos de acuerdo en qué significado le damos a la palabra. Por ejemplo, a la palabra casa, yo les emito ese ruido, que es casa, porque es un ruido, con mi boca, y ustedes en fracciones de segundos se les representa en su cabeza un objeto. Entonces, esa asociación entre significante y significado
es una asociación en la que nosotros tenemos una regla de uso común, que el que emite y el que recibe comparten esa asignación. Esa es la regla del uso común. Pero esa regla del uso común la damos por asignada en palabras tan básicas como casa, perro, gato, calle, auto. Y nosotros trasladamos esa idea de la regla del uso común a otros términos en el ámbito del derecho que no son tan aceptados como regla del uso común, o por lo menos no le han pasado la regla del uso común. Por ejemplo, el término vulnerable, o el enunciado perspectiva de género, donde el que es un hiperespecialista en género le traslada a otro que no es un hiperespecialista en género la idea de perspectiva de género, y yo les puedo asegurar, puedo firmar y puedo darles mi casa si quieren, de que el que emite el mensaje y el que recibe el mensaje no tienen la misma significación respecto a ese enunciado unos y otros. Si yo doy por asumida la regla del uso común, genero un error terrible en mi mensaje. Porque ¿qué es lo que genero? Ruido. Ruido es toda interferencia que distorsiona la recepción del mensaje por el receptor. Y si yo no comprendo que tengo que aclarar en algunos términos que utilizo, estoy en un problema. Porque cuando emito el mensaje no es recibido por el otro. Y aquí voy a decir algo terrible. Hoy día, en las nuevas teorías, vamos a suspender un poquito el compartir pantalla. Ahí está. Hoy en día, la idea que nosotros, de algunos términos, es fundamental para nuestro ejercicio profesional. Y nosotros asumimos que tenemos conceptos comunes cuando en realidad no los tenemos. Les doy varios ejemplos. El artículo 2 del Código Civil y Comercial de la República Argentina nos habla de que las normas tienen que ser interpretadas de acuerdo a los principios y valores. ¿Ustedes creen que tenemos el mismo concepto sobre principios y valores todos nosotros? Yo he dicho en alguna charla, bueno, hay que hacerlo de acuerdo a los principios, y me han respondido, claro, los principios generales del derecho. No, mire, los principios generales del derecho es una serie de reglas interpretativas de la escuela de la exégesis que nada tienen que ver con estos principios de los que habla Ricardo y Aida. Son otros. Estos principios son valores, axiología pura. ¿Qué entiende usted por valor? Bueno, estas cuestiones yo tengo que aclararlas. Cuando yo emito un discurso y me meto en términos que pueden ser interpretados de diversas formas, esta es la única vez donde el que aclara no oscurece. Es decir, debo aclarar en qué sentido digo las cosas que digo. ¿Por qué? Porque me va mi eficacia del discurso. Y lo que yo quiero buscar es una eficacia del discurso. Quiero evitar ruidos. Quiero evitar ruidos que me distorsionen. Y iba a decirles algo que me había olvidado. Una cosa terrible que les quería decir. El significado de nuestros discursos termina construido por el que lo recibió. De nuevo. Ustedes dirán, no. El significado de lo que yo digo lo asigno yo. Yo digo lo que quiero decir y el otro me tiene que recibir eso. No. La construcción definitiva del significado termina en el otro. Por lo tanto, cuando emito el discurso, yo tengo que tener en consideración que quien termina de darle un significado es el otro. Cuando termina de dar, es decir, el que termina de darle el significado es el otro. A la frase, las paredes de mi casa están pintadas de verde. Entonces, bueno, todo ese significado se lo asignó a usted. Bueno, no, yo tengo que asumir que van a terminar de entender lo que quise decir ustedes y ustedes van a terminar de construir ese significado. Claro,
Si vos le decís esto a personas que ni siquiera consideran la existencia del otro, están en un problema comunicacional serio. Serio, es decir, no está ni existe el otro en el discurso, porque hace soliloquios para él. Imagínate si va a entender que el otro va a terminar reconstruyendo, que lo que escribió termina, el significado de lo que escribió se lo termina dando el otro. Eso es fundamental entenderlo, para evitar estas distorsiones o ruidos. Para tener una conciencia comunicacional en esto, en juicio o en otros lugares, yo debo tener en cuenta dos capacidades básicas de quien habla. La capacidad o las habilidades de habla, esos son fundamentales. Pero más importante que las habilidades del habla son las habilidades de la escucha. Porque quien no escucha, no habla bien. Quien no tiene una capacidad de escucha activa, jamás va a elaborar un discurso sólido desde el habla. Nosotros, con estas cuestiones egocéntricas, nos preocupamos más por el habla que por la escucha. Así nos va. Queremos tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Como dicen los filósofos, los auténticos decadentes. Queremos que nos escuchen y nos digan qué buen discurso hiciste, qué buena sentencia hiciste. Queremos eso, pero para hacer esa buena sentencia debo haber escuchado. ¿A quiénes debo haber escuchado? A los que están antes de la sentencia o de la decisión. A los que nutren ese discurso, porque ese discurso jamás pudo ser hecho sin las partes que estuvieron presentes, sin los abogados, sin los defensores, sin los fiscales, sin los discursos previos. El discurso previo enriquece el discurso que yo hago. Y para enriquecerlo necesito desplegar escucha activa. Escucha activa. Nosotros tenemos que dirigirle el discurso no a oyentes, sino a escuchadores, activos, al que le reconocemos capacidad para desentrañar el sentido de nuestras palabras, el significado o el sentido de nuestros discursos. Pues tienen un significado en las palabras y un sentido en mi discurso. Entonces yo tengo que llegar al otro. Y mi idea, desde la primera letra que yo pongo en mi discurso, o desde la primera palabra que lo digo en el oral, en el juicio, es mi voluntad de hacer contacto de espíritus. Yo no soy espiritista, no creo en esas cosas. El contacto de espíritu es tener en consideración que mi tarea, cuando hago un discurso, es llegarle al otro. Por eso, y ahora relajando un poco la charla, deberíamos practicar algo que tiene que ver con la comunicación, y que es la empatía. Nosotros tenemos que tener empatía comunicacional. Eso quiere decir que tenemos que ser graciosos, que tenemos que contar chistes, que no. La empatía comunicacional tiene que ver con la férrea voluntad de generar buenas razones a otro para lograr convencerlo. No que no me interese si se convence o no. Esa es una posición fundamental. Y la empatía comunicacional, que tiene que ver con un montón de otros aspectos psicológicos de quien tiene que desempeñar la tarea de abogado, abogada, juez, jueza. No puedo ser de mármol, no soy una estatua, soy una persona que trata de resolver conflictos a seres humanos, por lo tanto tiene que tener empatía con ese conflicto, y como le interesa el que le soluciona el conflicto, tengo que tener la empatía suficiente para comunicarle mi solución y proponerle, invitarlo al otro
invitar, siempre nuestros discursos en el derecho son invitaciones al otro para que me acompañen en cómo pienso yo. ¿Y qué debo practicar eso? ¿Qué tal si probamos no agredirlo al que querés convencer, por ejemplo? O decirle que si no piensa como vos es un burro jurídico, que ¿cómo agredo desde lo comunicacional? Y asuman si lo hicieron alguna vez y háganse los disimulados. Ninguna otra conclusión puede extraerse de. ¿Cómo ninguna otra conclusión puede extraerse de? No hay ninguna duda que. ¿Cómo no hay ninguna duda que? No, todo lo contrario, está lleno de dudas. Es que vos creés que la tuya es la más razonable y vos le proponés a otro que la que vos planteás es la más razonable. La razonabilidad tiene que asumir lo plausible del derecho, la probabilidad, no las únicas soluciones. Ninguna duda cabe que no otra interpretación, ¿cómo no otra interpretación? La interpretación es la diversidad, la interpretación es la diversidad, no la unicidad. No pudo el Estado desconocer. No pudo, ¿cómo no pudo desconocer? Sí, pudo desconocer, yo también puedo desconocer, el otro puede. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Para hacer nuestro discurso monolítico, es decir, para evitar conflictos o posibilidad de que piensen diferente. Mire, usted evita que piensen diferente cuando razona bien y cuando argumenta bien, no cuando le dice que no hay ninguna otra conclusión o que si no piensa como usted es un burro. Nadie que desconozca el derecho, que conozca el derecho puede extraer otra conclusión. No, como nadie que... ¿Entienden lo que les estoy diciendo? O me expreso, no entienden, sino me explico bien sobre lo que transmito. Y nosotros creemos que arrinconando a la gente, poniéndola contra el rincón, las vamos a convencer. Ahora les pregunto a ustedes, ¿alguna vez ustedes se convencieron de algo cuando los arrinconaron en la vida? Cuando le dijeron que no tenía otra oportunidad, y entonces voy con, por ejemplo, sus padres, cuando eran niños, por ejemplo Marcelo, que fue niño hace muy poquitito, el padre o la madre le decía, mirá, vas a venir a veranear a Montehermoso con nosotros. ¿Por qué? Porque sí, y además te obligamos, te vamos a meter en el auto y vas a venir con nosotros. ¿Alguien puede decir que Marcelo se convenció de que Montehermoso era el mejor destino? Nadie. Ni mismo Marcelo decía, no, mirá, no, eso no me convencí. Me persuadieron. Una cosa es persuadir, otra cosa es convencer. Me persuadieron, me obligaron, me lo ordenaron, pero para convencer yo le tengo que dar el lugar al otro de que pueda pensar diferente a mí. Y ese ofrecimiento a que pueda pensar diferente a mí, más que debilitarme, me fortalece. Me muestra humano, me muestra razonable, me muestra seguro en que yo te ofrezco distintas oportunidades, pero yo te digo que la mía es la mejor. Por esta razón A, B, C y D. ¿Puede suceder que no logre convencerlo? Sin duda. ¿Puede ser que la E, la F y la H sean mejores razones que las que di yo? Sí. Bueno, entonces yo no habré tenido razón y habrá tenido el otro razón. Porque la empatía comunicacional también deriva en algo muy interesante, que tiene que ver con la aceptación de que se pueda pensar como uno o también puede ser que se pueda pensar como el otro. Siempre está la posibilidad que se pueda pensar como el otro. Y nuestras decisiones, y esto sí va a generar ruido, en el aspecto argumentativo y comunicacional, la mejor decisión, la mejor tesis, no es la que yo creo correcta, sino la que tiene mejor justificación. Y si vos creés que tenés una tesis que es la mejor,
pero no tenés una buena justificación y sabés que no tenés una buena justificación, entonces tu tesis es pésima. Digo, pero yo sé que esta es la más justa, es la justa entre las justas. Sí, te doy algunos elementos argumentativos que deberías tener en cuenta. ¿Quién piensa como vos? Nadie. Bien. ¿Tribunal Superior? No, tampoco. ¿La Suprema Corte? No, no, tampoco piensa como yo. ¿La Corte Suprema de Justicia de la Nación? No, nunca. ¿Pero ahora no piensa? No, desde que se inició, desde hace un siglo que no piensa como yo. Y sigue sin pensar como yo. Bien, los doctrinarios. ¿Tenés los doctrinarios? No, todos los doctrinarios específicos que piensan en contra del otro. Es decir, a favor del otro, perdón. Bien, la doctrina, la jurisprudencia. La ley, los intérpretes, los hermeneutas de la ley, piensan como vos. Hay un resquicio donde la interpretación que vos tenés de la ley es no, ninguno. El único que... Bueno, entonces la tesis tuya es horrible. Vos creés que es la correcta. Y vos en un acto egocéntrico creés que eso es tu obligación en tu sentencia. No, mira, es horrible tu obligación en tu sentencia. Vos tenés que hacerla coincidir, vos tenés que darme buenas razones para que acompañen tu tesis. Si tu tesis no tiene ninguna buena razón que la acompañe, la que está pésima es tu tesis. Yo sé que eso genera, pero yo con mi convicción y con lo que yo sé, yo creo que esto es lo justo. ¿Tenés elementos? ¿Tenés argumentos? ¿Tenés buenas razones? ¿Son mejores que las del otro? No, bueno, entonces esa no es una buena tesis. Buscate otra tesis que sea más justificable. Esto que digo yo, cuando se somete exclusivamente al único argumento normativo, es lo que te distancia del jury, digamos. Así que no es que estoy diciendo una barbaridad. Es que si vos vas con... Es lo que vos crees correcto, pero vas contra la ley, vas preso, digamos. Cometiste prevaricato y encima te comiste un jury. Bueno, en eso ahí lo entendemos. Ahora yo te digo que cuando no tenés ni eso ni ninguna otra razón, es probable que lo que esté mal, digo yo, sea tu tesis. Y no que todo el mundo esté en contra. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero si hay algún atisbo de poder cambiar la idea de los otros, sin duda, pero siempre ese cambiar la idea, por ejemplo, del superior, me enfrento a la doctrina legal de la Suprema Corte, tiene que tener buenas razones. Regla número 1 de la argumentación. Quien cambia una regla asumida por los demás o por todos, tiene la carga argumentativa de esforzarse por cambiarlo. Quien tiene la carga argumentativa de hacerlo cambiar la idea a los demás es uno, y esa carga argumentativa tiene que reflejarse en buenas razones o en argumentos. Bien. Compartamos, vamos adelante con lo de compartir algunas cuestiones. Esto es la comunicación, no voy a... Hay distintos tipos de comunicación que tenemos que tener conciencia. Y no todos los tipos uno debe pensarlos de igual modo. Es decir, uno no comunica verbalmente que no verbalmente, claramente. Y no comunica oralmente, dentro de lo verbal, no comunica igual en lo oral que en lo escrito. Y si vos crees que en lo escrito yo puedo expresarme igual en lo escrito y en lo oral, tenés un problema serio. Uno no puede hacer los espacios de tiempo que hace en lo oral en el escrito, que haga un punto y aparte y 5 tabulaciones para abajo para mostrar que hizo un silencio largo, no puedo. Una idea, cómo la diferencio en lo escrito y cómo la diferencio en lo oral, es completamente diferente. En lo oral, ¿puedo ir y volver en el discurso? Sí. En lo escrito, ¿puedo ir y volver? No, es un mamarracho. ¿Debo seguir un hilo conductor de introducción, nudo y desenlace muy marcado en lo escrito? Sí. En lo oral puedo ir y volver tranquilamente. Fíjense cómo nos manejamos diferente. Y en lo verbal, oral, hay una serie de elementos comunicacionales que no intervienen en lo escrito, que sí intervienen en lo oral. Por ejemplo, la comunicación gestual, ¿sí? Corporal, ¿sí? La conducta, los tonos, el silencio, la actitud. No es lo mismo
gesticular, mover las manos, cambiar de tonos. Bueno, mire, si usted va al oral y tiene... Soy muy tímido. Bueno, tiene un problema. Estudie bioquímica, dedíquese a otra cosa, haga algo que no interfiera con su timidez. Ahora, si usted va a desplegar una conducta de abogado, tratando de, o abogada, o juez, la timidez es algo que afecta decididamente una de las habilidades básicas que usted tiene que tener para este ejercicio profesional, que es convencer gente. Y encima cuando lo hace oral, peor todavía. Es decir, tiene que convencer gente, tiene que ponerse en una actitud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso tienen que tener en cuenta cómo lo comunicacional es básico en esta cuestión. Es básico en esta cuestión. Por eso, los que ya me han escuchado o han sido alumnos míos o lo que sea, por eso es tan importante lo comunicacional que por eso tuvimos en nuestras facultades teoría de la comunicación 1, teoría de la comunicación 2, teoría de la comunicación aplicada al derecho, ¿no? No tuvimos. No tuvimos teoría de la comunicación. Nada. Ni lógica jurídica formal, ni lógica jurídica debilitada para controlar argumentos. No tuvimos tampoco. ¿Y ustedes se creen que es casual que no tuvimos eso? No tuvimos porque todos los que nos enseñaron derecho y todas las escuelas de derecho, nunca en su vida, jamás en la cabeza de ninguno de ellos, se le ocurrió que comunicar era parte de lo que teníamos que hacer. Porque en el modelo decimonónico, comunicar no es parte de lo que tenemos que hacer. Comunicar es parte de lo que tenemos que hacer cuando entras en una sociedad democrática deliberativa y cuando estás con teorías pospositivistas que creen que la solución de los conflictos no es solamente aplicar normas o subsumir el hecho en el derecho. Eso es fenómeno para cuando vos enseñás el derecho así. Juan mató a Pedro. Busco una norma, el artículo 79 del Código Penal, que dice: al que matare le corresponderán de 8 a 25 años de prisión. Bueno, entonces tenés que subsumir el hecho Juan mató a Pedro en la norma al que matare le corresponderán entre 8 y 25 años de prisión. Como Juan es primario, no hizo ningún otro delito, no tiene muchos agravantes, nada, le das 8. Listo, pues se terminó la tarea del juez. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron un caso así? No existe Juan mató a Pedro. Pero no existe no para los que hacen contencioso como Marcelo, o civil como Silvia, o Amalia, o alguno de ustedes. No existe para los que hacen penal tampoco. No hay más de esos casos. Son complejos los casos, son difíciles. La premisa normativa hay que construirla, la tenés que integrar, la norma general la tenés que integrar con la Constitución y la tenés que integrar con las convenciones internacionales de derechos humanos, como muy bien nos han enseñado en la facultad. Cómo integrar y componer normas jurídicas y premisas normativas con un complejo normativo, ¿no? Nos enseñaron eso. Como dice mi amigo Martín Bomer, un día la gente se va a dar cuenta que no tienen la culpa ni los gobernadores, ni los abogados, ni los jueces, sino los que los formaron, y van a ir a buscar a los que realmente tienen la culpa, que son los de la facultad. Los van a ir a buscar a los decanos y a las decanas. Ustedes son los que forman esta gente que no hace lo que después le piden a ustedes mismos y la sociedad le pide a esta gente, porque es perverso. Pues nos dan una serie de vacancias formativas y al día siguiente de sacarnos del lado de afuera de la facultad, nos piden competencias en esas vacancias. Es decir, en lo que no nos enseñaron, nos piden que estemos prestos y duchos. Y que practiquemos eso, que lo practiquemos. En general, lo practicamos después de recibidos. ¿Quieren que les pregunte con quiénes lo practicamos? ¿Lo practicamos con los ricos o con los pobres? Entienden que estamos jodidos, ¿no? Porque no sé hacer la carta documento, porque no sé hacer discursos, porque no lo he practicado, porque no sé alegar,
porque lo voy a tener que defender en una audiencia del émulo del 360 en el proceso oral civil y comercial, y nunca alegué, nunca me hicieron alegar en mi vida en la facultad, ni sé lo que es un alegato, ni sé lo que es la construcción de un discurso, pero en general el que me contrata es porque no puede contratar a otro. Bien. Pero démosle un cariz un poquito más positivo, para que no sea tan negativo todo y nos vayamos con una sensación así como seca, porque no, Amalia me prometió alfajores y no me lo va a dar. Voy a dejar el power al colegio y al instituto, con algunas diferencias entre lo que es la comunicación oral y la comunicación escrita, pero como en tiempo estamos medio justos, voy a pasarlo por alto. Diferencias, tenemos que tener en cuenta solamente para algunas cuestiones. Tengo que practicar y tengo que ejercitar cuestiones de la comunicación oral diferentes a la cuestión escrita, ¿no? Fundamental, tengo que practicarlas. Y en general deberíamos construir discursos amables, discursos que logren llegar al otro. Ahora sí, llega un pequeño video que yo siempre repito, es como un caballito de batalla mío. Encontré algo que sucede en un país muy, muy lejano, que no es como nosotros para nada, pero que nos puede servir como un parámetro de lo que sucede en otros lugares. ¿Ok? Vamos a... Amos, recordá incluir audio del sistema. Pará. Esto que la están... Iba a decir una barbaridad a Camilo. Te pido por favor, Camilo, que no... Me está censurando, Camilo, por favor. No, de ninguna manera. Me está censurando. Pará. Escúchame, ahí está, incluir sistema. Ahí está, toma, mira, incluir audio. Listo, ahora sí. A ver si logramos. A ver. Que es mencionada representación legal de los promoventes, ahora la postre apelantes y oponiéndose socapa de la falta de publicación de aquel fallo jurisdiccional, a la postre devenido firme y definitivo, por falta de objeto promovida de contrario, la representación de aquel otrora codemandado. Punto. El propio ministro yo creo que ha reconocido que ese lenguaje es ininteligible. Nosotros hemos hecho un experimento, hemos salido a la calle con sentencias, con autos de juzgado y con otros documentos a ver qué entendemos de todo lo que está escrito. No se pierdan el resultado. Los impugnantes no puede ser otra que la de si se le otorga el primer término naturaleza sustantiva a los criterios legales explicativos o reguladores del nuevo régimen interrumpido de la prescripción en el artículo 132. Que me lo expliquen. No entiendo nada. Y no es la única. Es que la verdad no se entiende nada, absolutamente nada, porque ponen las palabras tan raras y tan difíciles que no saben ni lo que quieren decir. Tercer intento. Pues de lo contrario, a través de una estratagema procedimental, podría llegar a hacerse ilusoria la decisión del legislador de clarificar y establecer las pautas de la vigencia de un instituto como el de la prescripción con la entidad que se le reconoce. ¿Qué tal? Pues no sé ni lo que he leído, la verdad. Tendría que volver a leerlo para ver si me entero de algo. Parece que tampoco ha habido suerte. Seguimos intentándolo. Los que, como toda norma procesal, adquieren la condición de vicariante o ancillar respecto del derecho sustantivo que es... Ya, ¿no? Ya. Nada. Nada de nada. Palabras que ni conozco, como variciante, ancillar... Pues como me manden a mí la sentencia así... Pues en ese caso, parece que tendrá que recurrir a un profesional. Entiendo que el ciudadano no las entienda porque el lenguaje jurídico es muy específico, pero yo suelo entenderla así. Ella es procuradora, por eso no tiene el problema de la mayoría de la gente. Es que esto es muy complicado todo.
Ellos sabrán lo que significa, pero no sé. Este abogado propone una solución. Yo creo que se podría hacer una cosa media o una mezcla. Intentar no utilizar tanta jerga quizá, pero al final de la contienda hay que acudir a un profesional porque si no, no se acaban de entender bien las sentencias y un profesional te las puede traducir. Mientras tanto, y a la espera de que la justicia sea más clara en sus sentencias, muchos seguirán dándole a la cabeza. ¿El periculum in mora? Ni idea, esto no sé lo que significa. ¿Es latín o...? ¿Tengo que decir algo más? Bueno, por suerte esto no sucede en la República Argentina, sino que sucede en otros países. Algunas reflexiones que yo hago, debo haber visto el video, no sé, 150 veces. ¿Qué es lo que me preocupa de todo el video? Primero, mi homenaje a la que está por arriba del hombro de la de trajecito rojo, que dice que me manden una sentencia de esas a mí, como diciendo, no entiendo, pero absolutamente nada. Y después, ¿a quién me dan ganas de ir a buscar? De todos los que están en el video, ¿a quiénes deberíamos ir a buscar? Díganme. A los dos abogados que están ahí, que ella en un acto de completa sapiencia dice, no, claro, esto es muy complejo, pobrecitos los seres humanos, que no entienden, como esto es tan complejo, nosotros sí nos entendemos. Y después el otro, con el disfraz, que es un monstruo, que se está escondiendo atrás de ese disfraz de anteojito de Clark Kent, que dicen, sí, en realidad hay que hacer algo intermedio, pero en definitiva nos tienen que buscar a nosotros. Claro. Por lo tanto, lo que quiero es compartir que el problema no es solamente de nosotros, sino que está en todos lados, en algunos países inclusive peor que en el nuestro. Creo que en España es peor, en Brasil es peor, pues mucho más formalista, y en algunos otros países también. Pero nosotros tenemos un gran problema, porque esos que tenían que entender eran los que tenían que entender. Principalmente pienso que el que tiene que entender es el que va a ir 20 años preso con accesorias legales y costas a la unidad 1 del sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Ese te tiene que entender. Seguramente no te mandará saludos para la familia, no está contento con vos, pero que te tiene que entender que va a ir 20 años preso. Y a veces hay sentencias donde termina la sentencia y la persona que sufre la sentencia o tiene éxito en la sentencia no entiende si ganó o perdió. Y no nos pone colorados a nosotros. Nos debería dar vergüenza que no nos entiendan. Creemos que lo nuestro es tan complejo que es lógico que no nos entiendan. No, mire, periculum in mora se puede decir diferente. Dies aquo es solamente un gesto burlesco, simulador de erudición que usted realiza, más que una necesidad técnica de su sentencia. El otro día discutía con Guillermo Peñalba, que es un maestro, mi gran maestro en muchas cosas, y él dice, bueno, es parte del tecnolecto, me decía Guillermo. Guillermo dice, el tecnolecto exige cierta tecnicidad, perfecto, el tecnolecto, perfecto, el 2% de la sentencia, el 3% en tecnolecto, una sentencia muy compleja, el 5%. Ahora, el 95% restante, por favor, hacelo entendible. No hay necesidad. Y otra de las cuestiones, uno de los grandes vicios de la comunicación, y con esto voy terminando, si querés, Amalia, vos me vas gritando cuando va terminando, ella es mi dueña aquí en San Nicolás, junto con los otros que están aquí. Es increíble
el de anteojitos, que dice, lo que pasa es que, bueno, sí, tendríamos que bajar un poquito el nivel de jerga. Yo les voy a explicar lo que siempre repito, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Hay una gran discusión sobre qué lenguaje utilizamos cuando nos expresamos en el derecho. Si es un lenguaje, ¿recuerdan aquella discusión famosa de Carrió, Soler y Carrió, el lenguaje natural, el lenguaje jurídico? ¿Se acuerdan? El lenguaje técnico o lenguaje natural para hacer el lenguaje jurídico. Pero la discusión de gente normal era entre lenguaje natural y lenguaje técnico, a lo sumo, no tecnificado en exceso, sino técnico, no críptico, no opaco, sino técnico. Perfecto. Pero otra cosa diferente es la jerga. El lenguaje natural es cuando una comunidad comparte la regla del uso común. No solamente un sector, sino la comunidad entera comparte. Entonces el lenguaje natural es compartido por todos, permite una buena comunicación del grupo, etcétera, etcétera. El lenguaje técnico es utilizado, es parte de un lenguaje artificial y es utilizado por determinadas disciplinas científicas que necesitan mayor precisión y exactitud para expresar conceptos, ideas. La jerga es utilizada por un grupo minoritario dentro de la sociedad para aislarse de la sociedad. La jerga la utilizan grupos minoritarios que quieren aislarse del grupo mayoritario que en general tiene el poder. Dos lenguajes de jerga que ustedes conocen fácilmente: la cárcel y los adolescentes. ¿Qué hace ese grupo? ¿Por qué utiliza términos extraños? Porque principalmente los adolescentes no quieren que lo entiendan los padres y los adultos, y bien que hacen. Lo que sucede es que los adultos meteretes y los padres que quieren entrar en esa vida de esos adolescentes, ¿qué hacen? Empiezan a copiar el lenguaje de jerga o empiezan a entender el lenguaje de jerga para escuchar con quién sale, quién es la pareja de su hijo o de su hija. Y entonces empiezan a escuchar y atentamente descubren la terminología de la jerga. ¿Qué hace el adolescente? Maravillosamente, como la hace, migra. Técnicamente migra, ¿no? Migra de jerga. Hasta que lo entiendo de nuevo y migra, y migra, y migra para que no lo entienda. La población carcelaria hace lo mismo. Bueno, hace lo mismo. Hasta que, ¿quiénes? Los carceleros empiezan a entender ese lenguaje de jerga y así sucesivamente va migrando la población carcelaria para que su carcelero, quien tiene el poder y lo somete, no lo entienda. Ahora, asumir que uno utiliza un lenguaje de jerga y rasgarse las vestiduras porque otro no lo entiende, es esquizofrénico. Si la sociedad no nos entiende, pero yo uso el lenguaje de jerga, bueno, ponete de acuerdo. O usás el lenguaje de jerga para que no te entiendan, o dejás de usar lenguaje de jerga, intentás que la sociedad te entienda, y después te ves si seguís teniendo problemas de comunicación. Yo te puedo asegurar que vas a tener muchos menos problemas de comunicación. Esto no quiere decir que no dejemos de utilizar términos técnicos cuando los necesitemos, solo que no nos regocijemos de la utilización de lenguajes técnicos al solo efecto de aislarme de otros, usando lenguas muertas. Eso es lo que decimos. Es decir, y dentro de los discursos que podemos hacer, hacemos discursos que traten de convencer, que sean entendibles. Nadie convence, y esto va para la oralidad en los juicios y va también para lo escriturario, nadie convence por cansancio. Es decir, cuanto más, si yo cito mucha jurisprudencia y eso me extiende el discurso, pero no le aporta nada en argumentos, no debería hacerlo. Todo lo que reduzca la extensión de mis discursos mejora en cuanto a entendimiento. Hay ciertas ideas de que a menor desarrollo, más fortaleza. Cuanto más tengo que explicar o convencer o dar buenas razones, es porque algún problema tenés. Si vos necesitas en una sentencia, salvo que sea
una masacre en una situación ideal, un atentado terrorista, y hay un montón de víctimas y la situación es compleja y necesitas una sentencia extensa, pero si no es esa situación, a mayor extensión, más dudas sobre lo que vos me propones como tesis. Y eso lo tengo que tomar como un criterio para la claridad. Si yo di una buena tesis y di unas buenas razones, las suficientes para sostener mi tesis, no tengo que seguir abundando en argumentos. Sí. Perdón, pero a ver, eso tiene un equilibrio Sí. cuando vos tenés que decir, a mí no se me escapa que esto puede ser verde. Sí. Pero yo te explico Sí. por qué es rojo. Bien. No, yo no tengo problema en la extensión que tiene que ver con el desarrollo de los problemas y los subproblemas que plantea la decisión. ¿Sí? La decisión identifica el problema y además identifica una serie de subproblemas que vos tenés que solucionar con tu argumentación, ¿no? O tenés que darle respuesta. Perfecto. Ahora, de ahí a hacer 127 páginas de sentencia, hay un mundo. Con 72 fallos. Con 72 fallos que dicen exactamente lo mismo. Y, por ejemplo, yo tengo una sentencia, tengo 2 fallos de la Corte de la Nación recientes que dicen lo que yo quiero. ¿Para qué traigo el fallo de 1944? Solamente como una muestra de erudición que el juez de 1944 dijo, y otro del 57 y otro del 64. Aparte de que como argumento fuerte es pésimo una jurisprudencia antigua, porque te distancia de la sociedad que vivís hoy, todos los que dijeron eso están muertos, algunos de ellos por suerte, y no tiene nada que ver con tu caso. Y no tiene nada que ver con tu caso. Entonces, ¿para qué? No, ¿por qué? Yo sé por qué lo haces. Lo haces como una muestra de erudición para mostrar que vos vas a la biblioteca y le sacás el polvo a los tomos de la ley y el derecho. Que eso es fenómeno para investigadores del derecho, pero pésimo para un juez. Es decir, mirá, yo tengo que traerte jurisprudencia, que es un argumento de autoridad, y para que sea un argumento de autoridad tiene que ser de un tribunal lo más moderno posible, jerárquicamente en línea, y encima me tenés que mostrar en tu discurso una similitud estructural entre la situación fáctica que se juzgó en la jurisprudencia que traes y tu situación fáctica, que te cuesta un Perú. Lo que sucede es que normalmente en nuestra cultura vemos similitudes donde yo no la veo. Yo tengo un problema mental donde no veo similitudes estructurales. Hay otra gente que las ve fácilmente. Yo ya sé por qué las ve fácilmente, porque es más fácil aplicar jurisprudencia antigua o jurisprudencia de cualquier sentido que te aplique para el caso. Entonces, esa gente en general te habla con el apellido de la jurisprudencia, como si fuese una regla erga omnes la jurisprudencia o una norma jurídica en abstracto. No es una norma jurídica en abstracto. La jurisprudencia parte de que querés aplicar algo que no es para tu caso. Parte de que querés darle con una masa para que un triángulo entre en un círculo. O que un círculo entre en un triángulo. Porque cuando vos utilizás jurisprudencia, estás utilizando una solución normativa casuística para un caso y al mismo tiempo asumiendo que eso que está para ese caso no es para tu caso. Lo que pasa es que hay una excepción que te permite aplicarlo a tu caso. ¿Cómo se llama esa excepción? Similitud estructural. Es cuando, dos excepciones tiene que tener. Que el que falló en aquel momento es una autoridad para vos y que la situación fáctica sobre la que juzgó es similar estructuralmente lo suficiente como para que vos excepcionalmente utilices esa regla en tu caso. Después podemos hacer una charla de eso, nada más. Pero si no lográs eso, no tenés que traer la jurisprudencia. No, esto es Arriola. Me tienen podrido por el consumo de marihuana, Arriola y otros dos. Hay 2 o 3, no, esto es Arriola, esto es, no sé, esto es Bamonde, esto es... No, mirá, qué sé yo si es Bamonde, no sé si es Arriola o no. Hay que ver, tenés que ver la situación fáctica. Y si encontrás la situación fáctica clara en la sentencia de la Corte, eso es un fenómeno, porque la Corte nunca te describe la situación fáctica. Vas a tener que laburar como un beduino. Tenés que ir a la Cámara para ver si tuvieron por favor, ahora que digo algunos camaristas,
identifiquen, aunque no sea necesario para la dilucidación de los agravios, por favor, identifícame la situación fáctica, porque me haces un favor, porque esa situación fáctica es la que me permite después aplicar tu jurisprudencia. Pues si no, no te la puedo aplicar tu jurisprudencia, porque para aplicarla necesito saber cuál ha sido la situación fáctica de base que me permite aplicarla. Si vos ni me hablás de qué caso es, ni de las personas que estaban involucradas, ni del lugar donde fue el conflicto, ni de nada de lo que rodeaba la situación, yo no te puedo aplicar la regla jurídica, porque vos no sos legislador, sos juez. Es una excepción que yo te aplique eso a mi caso. Me fui. Bien. Dicho todo esto, tenemos que volver a una preocupación por la comunicación, practicar todos estos temas de cómo comunicamos bien, cómo hacemos discursos argumentativos simples, claros. La claridad no es una moda, el lenguaje claro no es una moda, es un derecho de la ciudadanía y una obligación de cada uno de los jueces. No es una cuestión estética el lenguaje claro, sino que es una necesidad de legitimar las decisiones judiciales. En el juicio, que hablamos poco, pero en los juicios y en el lenguaje oral uno tiene que ser concreto y claro para tratar de convencer a los otros. Y estoy dispuesto para volver todas las veces que quiera. Creo que me he extendido como 20 minutos más de lo que correspondía, pero les agradezco muchísimo estar y me abro a las preguntas. Hay algunas preguntas por ahí. Leonardo Blum. Ahí está en silencio todavía. Está la mano levantada, Leonardo. Ahí está Leonardo, sí, que está con la mano levantada. O por ahí se le escapó, no sé. Está solucionando el problema de audio, ¿no? Buenas. Leonardo, si no, en el chat puedes escribirla. Marcelo también está levantando la mano. Ahí está Marcelo también. Yo. Ah, sí, te escucho, Leonardo. Justo yo fui alumno tuyo recientemente en el curso de la Escuela Judicial. Así que me escuchaste. Yo repetí todo, Leonardo. Dije todo lo mismo. No, siempre hay algo que sacar nuevo. Nada más. Yo estoy plenamente de acuerdo con todo lo que se plantea, con tratar de trabajar en la brevedad de las sentencias, un lenguaje más claro que nos acerque a la sociedad y demás, pero mi aporte es que yo veo con cierta preocupación también que a la sociedad tampoco le interesa leernos, aun cuando le podamos escribir mejor. Yo desde hace unos 7 años que trabajo en el Poder Judicial y antes litigué 10 años. Yo creo que me alcanzan los dedos de una mano para recordando cuántos clientes me pidieron una copia de la sentencia, hayan ganado o perdido. Y ahora lo veo todavía peor. Estamos muy acostumbrados, la sociedad en general, a no leer, a no prestar atención a los argumentos, y hoy es todo impacto, 140 caracteres, una sentencia, a lo mejor de un tema que tenga impacto político, por ejemplo, la sentencia de corte. Creo que hasta aún cuando sea breve o cuando sea clara, la gente en general, digo, obviamente hay excepciones por todos lados, pero en general va a leer el resumen en 140 caracteres que haga alguien, en Twitter o en una red social. Entonces también eso es un problema. Yo entiendo que como Poder Judicial no colaboramos muchas veces y que es un círculo vicioso, o sea, nos leen, entender, pero me parece también que hay un déficit. Es un buen aporte, Leonardo. Déjame dar mi parecer y gracias por el aporte. Yo creo que no nos leen porque ya están desahuciados, digamos, nos tienen ya por muertos. No nos entienden, no nos entienden. Sabe que lo que lea del escrito, los clientes firman escritos como un acto de fe, solamente un acto de fe, porque no entiende. Desde el excelentísima Exma Cámara, de Exma para abajo, ya no entendieron nada. Y cuando terminan en Dios guarde a BE o proveer de conformidad será justicia, menos todavía. Entonces, y a los jueces no les entienden desde el lugar de donde dictaron la sentencia. Para abajo no les entienden. Y vos fijate que una sentencia de un juez dice,
no voy a decir San Nicolás porque estamos acá, pero dice La Plata y vistos. Listo, ya está. ¿Vos viste alguna vez un escrito en algún lugar normal de seres humanos que las primeras 2 palabras que diga un escrito diga y vistos? ¿Qué quiere decir y vistos? Ya no entiende nada de qué le está hablando. O sea, la gente empieza con un artículo, qué sé yo, dice, no sé, la sentencia que voy a dictar, podría decir la sentencia, ¿no? Tiene como, por ejemplo, dice la sentencia, vistos, considerando, resuelvo, resultas. Vistos considerando resulta, es decir, me burlé en las 3 partes. Es decir, ninguna de las 3 partes es necesario ese término. Vistos considerando resulta, por ejemplo, podríamos poner antecedentes de la causa, fundamentos de las partes y evaluación de la prueba, decido lo siguiente. ¿Qué le cambia de técnica a la sentencia? ¿Qué pierde la sentencia? Nada. ¿Por qué pongo y vistos, considerando y resulta? Bueno, entonces digo, claro, no te entiende. Entonces el tipo te dice, bueno, no, ni me lo diga, doctor. Dígame si perdí o gané. Dígame cuánto tengo que poner. Porque no quiere ni leerte, Leonardo. Es decir, no quiere, firma el escrito del abogado como un acto de fe. El abogado le tiene que explicar cómo le está defendiendo los derechos a esa persona. Yo creo que hay cosas que son complejas, sin duda, pero podrían decirse claramente mucho mejor. Y déjenme aclarar algo que está muy de moda. Hay mucha práctica en la magistratura que sigue escribiendo en sánscrito, oscuro, críptico, y después te hace un último párrafo donde te hablo a vos, Marinés, que me tenés que entender que vas a vivir con tu papi y ahora... No, vos no tenés que seguir escribiendo en sánscrito y después en un último párrafo, con un acto de bondad infinita de una deidad, traducirle eso que dijiste en sánscrito en 4 renglones finales. Eso no es hablar claro en una sentencia. Eso es más burlarte de la gente que escribir claro. Vos tenés que escribir claro desde que pusiste Córdoba. Digo Córdoba porque ahí había una sentencia famosa de que le hablaba a una nena que yo. Entonces, vos tenés que escribir claro que diga Córdoba para abajo. Seguramente vas a tener... ¿Querés hacer una aclaración final, un párrafo, un corolario más claro? Perfecto. Pero vos tenés que escribir claro. No, la claridad es, seguimos escribiendo en latín, técnico, oscuro, críptico, qué sé yo, y después en un último párrafo te lo vulgarizo para que entienda cualquier persona de a pie, ser humano, que va a sufrir la sentencia. No es el criterio. La idea es clarificar nuestra... Nadie escribe lenguaje claro si no tiene la estructura mental para escribir claro. Y lo más difícil es escribir simple para nosotros. Provenimos de una cultura jurídica que lo más difícil es escribir simple. Y te agradezco, Leonardo, el aporte. Marcelo, querido. ¿Cómo andás, Amos? Primero andás? Saludarte. No hablemos de intimidades, Marcelo, por favor, acá. Que no contemos nada. No. ¿Cómo andás? Che, pensé que era en Zoom. Hubiera estado allá, si no. No, por eso yo pensé que ibas a estar. Fue no sabía. Mala mía, hoy, que no te dije. No te hagas problema, che, ya nos vamos a encontrar. Dale. Escuchá, no, buenísimo el tema. Bueno, vos sabés que lenguaje claro sobre todo. Pregunta. Viste, bueno, ahora con el desarrollo tecnológico, nosotros podemos vincular un escrito con la presentación con el escrito con la providencia. Sí, ¿no? Podés hacer un hipervínculo, podés conectarlo. Sí. Exacto. La pregunta es, nosotros en la sentencia tratamos de desarrollar, para que se entienda, se autoabastezca, entonces tratamos de explicar los antecedentes. Demanda, para que el que lo lea lo entienda. Sí. Ahora, el hipervínculo te lleva al escrito. ¿Vos considerás que tenemos que mantener esa forma de escribir Sí, a mí me encanta. Lea íntegramente, se entienda. Sí, y referirlo a la situación fáctica. Y si vos tenés en el expediente determinada la situación fáctica muy clara, por alguno, vos creés que una de la descripción se corresponde, yo haría hipervínculo solamente al párrafo de la situación fáctica, por ejemplo. Bien.
que vos viste que podés pintar una parte del escrito y generarle el hipervínculo, por ejemplo. O responderle, allí cuando la parte dijo, y en vez de repetir lo que dijo, puedo ir al hipervínculo tranquilamente y ir al escrito original. Eso me parece un aporte bárbaro. Práctico. Muy práctico, muy práctico. Hay que empezar a modernizar la forma en cómo escribimos. Qué sé yo, a mí me resulta muy práctico las notas al pie en algunas circunstancias, por ejemplo. Que dice, no, en los escritos judiciales, en las sentencias no hay notas al pie. Sí hay. De hecho, cuadros también, querés hacer un gráfico. ¿Dónde está escrito que no hay notas al pie? ¿Qué sé yo? No sé, no, ¿quién lo dijo? No sé, lo dijo Mercader en el 56, qué sé, no lo sé. Entonces, hay una serie de reglas de la Corte que se han ido modernizando, donde estaban prohibidas algunas cosas. Yo creo que hay que revisar absolutamente todo eso, porque hoy en día lo electrónico te hace decir los discursos de otra forma. Y para esto cuento solamente una anécdota y después dejo las otras preguntas. Que me pareció maravilloso. Nosotros tenemos que interactuar con medios de comunicación modernos y con redes y con mensajerías, ¿no? Sistemas de mensajería de celular. Uno es Messenger. Yo tengo una cruzada en el tema de los escritos y de las sentencias, que tengo una cruzada, somos una secta, que estamos contra las negritas, el subrayado y las mayúsculas. Es decir, en los escritos judiciales quiero eliminar las palabras todas en mayúscula que no existen en el idioma castellano. No existen las palabras en mayúscula, la mayúscula solamente se utiliza para inicializar la palabra cuando, te enseña la maestra Beatriz, cuando ¿qué? Cuando comienza un párrafo, cuando tiene un nombre propio, ¿se acuerdan, no? Pero los textos no son todos en mayúscula. Bueno, pero nosotros le ponemos mayúscula. Negrita, subrayado. Y a los artículos los transcribimos. Solamente la parte que me interesa a mí, con una parte subrayada. Y encima, en un acto egocéntrico, le ponemos entre paréntesis el subrayado. El subrayado me pertenece. Ya sé que te pertenece a vos. Yo ya lo leí el código. Ya sé que te pertenece a vos, que lo subrayaste. Ahora, eso viola varias reglas. Primero, si se lo haces al juez, el juez iuria novit curia. Se supone que le pagan porque conoce el código. Entonces, solamente con el artículo le sería suficiente. Pero si quieres hacer un lenguaje claro, transcribí todo el artículo, no la parte que a vos te interesa. Porque si vos lo querés poner como un argumento el artículo, tendrías que respetar dos argumentos básicos, que son el argumento sedes materiae y el argumento sistemático de la interpretación de los artículos, que dice que vos nunca podés descontextualizar un enunciado normativo dentro de un contexto mayor. Entonces, si vos ponés solamente la partecita que a vos te interesa, el otro puede entender que ponés la parte que a vos te interesa porque lo otro, ¿qué pasa? Porque lo otro no dice lo que vos querés. Entonces, las reglas de la argumentación son fair play. Vos me tenés que poner todo el artículo, vos poneme el número del artículo que yo lo leo, no hay problema. O si querés ponerme el artículo, ponémelo todo. Y nunca, jamás, de los jamases, me subrayes la parte que vos querés que yo lea y encima que vos me digas que el subrayado te pertenece a vos. Porque te está burlando dos veces de mí. Te estás burlando porque decís, vos no leíste nunca el código y encima, como no te vas a dar cuenta que el subrayado lo hice yo y no está en el código, te lo digo. Nada de eso es necesario. ¿Por qué decía eso? Porque cuando vos pones negrita en un texto, en un párrafo, corres el riesgo argumentativo siguiente. Si yo pongo en un texto, en una página, de 4 párrafos, uno en negrita y los demás no, ¿qué te estoy diciendo? Eso. Por lo tanto, el argumento fuerte es ese y los otros son argumentos débiles o fuertes. Débiles. Es decir, la confesión de parte, relevo de prueba. Tu discurso debería ser solo de argumentos fuertes. Si vos solamente remarcás, no, lo que pasa es que no me lee. Entonces, como no me lee, le pongo en negrita que esto sí que me lo lea, esto que me lo lea sí o sí. No, mirá, si vos pensás que no te lee, estamos en un problema. Y después, poniendo en negrita un párrafo y no poniendo en los demás negrita, estás corriendo el riesgo de diciéndole a la otra persona que esto considerás vos que es un argumento fuerte y que los demás son argumentos débiles que no deberían estar. Eso por un lado. Y luego voy sí a mi hija, que me enseña siempre,
ahora es la primera vez en la historia de la humanidad donde nosotros, los adultos aprenden de los hijos. Voy a buscarla a la Escuela de Bellas Artes, ahí en 9, ¿viste? Diagonal 78. De la plaza. Sí, ahí, exacto, ahí, sí. Y me paro en el auto. Plaza Rocha. Sí, enfrente de Plaza Rocha, habrá sido Marcelo. Bueno, sí, no digas la hora. Y me paraba con el auto y estaba lloviendo y le mando un mensaje, estoy afuera. Y mi hija me contesta el mensaje de WhatsApp y me pone, no me grites, ya voy. ¿Qué le había puesto? Le había puesto mayúscula. Y me pareció maravilloso. Entonces, me pareció maravilloso. De que ella interpretara que la mayúscula yo le gritara. Y como yo siempre digo que para convencer a la gente no hay que gritarle, cuando vos pasaste a gritar es que le estás gritando, cuando vos pasaste a gritar es porque quitaste las buenas razones. Si tuviese buenas razones no estás gritando. Digo, bueno, entonces las mayúsculas no hay que ponerlas en los textos. Tengo una compulsión, una patología psicológica que me lleva, una compulsión así obscena por poner mayúsculas, negritas y subrayado, el título. Entonces lo descargo todo en el título. Expresa agravios, por ejemplo, que ponga negrita, mayúscula, subrayado, listo. Después de ahí, que no ponga más. Negrita, subrayado, mayúscula, el subrayado me pertenece, porque eso genera visualmente, además, primero que los argumentos no son fuertes en correspondencia con la cantidad de tinta que conllevan las letras. Y después que me genera ruido en la lectura, visualmente está comprobado por la neurociencia que eso genera ruido en la lectura. Y yo, como lo quiero invitar a que me lea, tengo que hacerle la lectura fácil. Y si yo le pongo mayúscula, negrita, subrayado, letra chiquitita, letra grande, en blanco, cursiva, no cursiva, bueno, pero me estás mareando, es una calecita el discurso. Vos lo tenés que hacer limpio el discurso, simple, respetando, nuevamente mi homenaje a la profesora Beatriz, aquello que te decía la profesora Beatriz cuando te enseñaba un discurso argumentativo o expositivo. Introducción, nudo y desenlace. Todo es así. Mi alegato frente al tribunal oral, frente al TOC, introducción, nudo y desenlace. Mi sentencia civil, introducción, nudo y desenlace. Mi expresión de agravios, introducción, nudo y desenlace. Mi contestación de agravios, introducción, nudo y desenlace. ¿Por qué? Porque es una guía que vos le das. Vos estás transmitiendo una idea, y esa idea tengo que yo invitarla a la persona en esa idea. Lo introduzco en la idea que quiero plantear. Le propongo la tesis, le identifico el problema, le digo cómo esa tesis soluciona el problema y luego realizo un corolario diciendo que por todo lo que yo escribí se comprobó esa tesis que le puse al comienzo. Y deberíamos practicarlo. Bueno, me excedí. Marcelo, querido, la próxima comemos juntos. Obvio. Me llevas a comer. A donde quiera. Chao, te mando un abrazo. Boga. Chao, Boga, sí, dale, la comemos, bárbaro. Te mando un abrazo. Un abrazo, ¿Alguna pregunta más? Ahí está María Fernanda. ¿Cómo andás, María Fernanda? ¿Todo bien? Bien. Bueno. ¿Terminamos, Camilo? ¿Amalia? Sí, acá en el auditorio virtual no Quedamos tenemos charlando nosotros. Sí, a ver, dale. Me parece que hoy en las universidades, a la luz de las últimas normativas que tenemos de la Corte, otra cosa que habría que enseñar es a gestionar. Porque cada vez más la figura del juez, del fiscal, tiene que estar en un estudio jurídico. Su gestor. Es un gestor. Yo veo lo que hay que completar para el plan de... Sí, de la virtualidad. Gestión pura. Y no te lo enseña nadie. No te lo enseñan, no te evalúan tampoco, te evalúan sobre eso. Yo dije eso, cuando rendí mi examen en el Consejo de la Magistratura, yo lo repasé. Nunca te dijeron cómo gestionar recursos humanos, cómo... Jamás. Gestionar recursos humanos, gestionar espacio. ¿Cuál es tu nombre? María Eugenia.
María Eugenia, u otra alternativa también, es que vos cumplas tu rol de juez y de todas estas cuestiones que nosotros necesitamos y tengas un administrador del juzgado, un administrador que se dedique a esa cuestión de gestión, o de varios juzgados, que sea un administrador y que se dedique a eso, porque vos estás para otra cosa. Y luego la inspección de corte, como yo he tenido Sí. por rutina, toda la inspección Es gestión. toda la gestión. Sí. Entonces, tener el instinto de la gestión, y yo leí, me puse a leer. Sí. Pero es cierto que la gestión es falta. Hoy está. Traemos gente de gestión seguro la próxima, yo no soy muy avivado, pero vamos a hacer reuniones. Bueno, gracias a todos y a todas. Abrazo a todos los que conozco. Chao, Silvia. Gracias. Chao, Marcelo. Gracias. Como siempre. Nos vemos la próxima.